Muy bien, pueden sentarse. Matrimonio. Pero hoy en los medios de comunicación están pasando estas series que se llaman novelas en México. En otros países se llaman comedias, no sé cómo se le llama, pero son historias de personas historias de la vida supuestamente y ponen escenas o hay dentro de esas novelas ya muy fomentado la propaganda de los matrimonios del mismo sexo, promocionando la homosexualidad y todos los géneros que salen de ahí. Entonces es importante hoy en día recordar que eso va contra Dios, que Dios no, al contrario, es abominación para Dios todo eso que estamos viendo hoy en la televisión. Y el mundo se está acostumbrando a verlo y los medios de comunicación dicen que ya estamos más modernos, que son cosas que antes no estaban permitidas por los mismos gobiernos, que ya los gobiernos están participando. O sea, todo viéndolo del lado supuestamente bueno. Así que son temas que nosotros no debemos olvidar, que no nos debemos dejar engañar, no debemos de permitir que nuestras mentes eh, pues se acostumbren a ver eso y que lo veamos ya normal, que digamos, pues, ver dos mujeres, dos hombres o no sé qué más cosas hay, que verlo como cosas normal. Hay una cita en Génesis. Hay un estudio del señor Armstrong sobre matrimonio y pregunta él, como lo hemos mencionado, ¿quién instituyó el matrimonio? Y en Génesis 1:27 viene la referencia cuando Dios creó al hombre. Dice, creó pues Dios en Génesis 1:27 al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y lo creó nada más con dos géneros, hombre y mujer. No existe todos estos géneros que ellos nombran hoy en los gobiernos, en la publicidad, en la televisión, en la cine, en todos los medios. No existen, nada más hay dos géneros, el hombre y mujer. Creo, dice, vuelvo a repetir, creo Dios pues al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo y le dijo en versículo 28, sean fecundos y multiplíquense, llenen toda la tierra y tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Entonces, es muy importante hoy los bebés, los niños, porque en las escuelas, como lo hemos mencionado, en los nuevos libros se están implementando ya estas ideas, estas que le llaman ideología de género. Muy peligroso para los niños, pero tenemos que recalcarles lo que Dios ha hecho. Y para eso está su santa palabra, para no olvidar lo que Dios ha hecho desde el inicio. Otra cita que tenemos aquí es en el siguiente capítulo, capítulo 2, iniciando el versículo 18. Dice, dijo además el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, hablando del matrimonio. Cuando lo que hombre y mujer también instituyó el matrimonio, la unión de estos dos sexos, el sexo opuesto. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Versículo 19, entonces el eterno Dios formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los trajo al hombre para que lo llamara. Bueno, dice, el hombre puso nombre a todo el ganado, a las aves del cielo y a todos los animales. Versículo 21, entonces el eterno Dios hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo y mientras dormía tomó a uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que el eterno Dios había tomado del hombre e hizo a la mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo al hombre, ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Este será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Versículo 24, por tanto el hombre, ya que habla del matrimonio, de la familia, de cómo iniciar una familia. Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, significando que van a ser una sola carne, como lo leímos en el versículo 22, perdón. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí es donde Dios inició la institución del matrimonio. También Jesús, en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, vayamos a Marcos, por favor, Marcos 10, versículo 6, dice,
Pero desde el principio de la creación, Dios hizo al hombre y la mujer, lo que acabamos de leer. Por esta causa, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, hablando de esta institución del matrimonio y de la creación de dos individuos opuestos, el hombre y la mujer. Y serán los dos una sola carne al unirse. Así que ya no son más dos, sino una sola carne, explica aquí. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Aquí habla lo que hemos aprendido del matrimonio. Muchas de las veces en este mundo también hablan de divorcio y de separación, pero aquí dice en el versículo 9, por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. ¿Lo puede separar el hombre? Sí, lo puede separar el hombre, porque el hombre tiene libre albedrío, tiene libertad de matar, no puede matar, pero puede matar. ¿Puede robar? Sí, sí puede robar, no debe de robar. Entonces aquí dice Dios, por tanto, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Eso es según la voluntad de Dios. Dios no quiere que los matrimonios se divorcien. No es su voluntad, pero nos dio el libre albedrío. Alguna vez comentando con el señor Murten acerca del matrimonio, me decía, y yo estuve hace muchos años en una conferencia ministerial con ellos, con el señor Murten y otros ministros, y hablaban de este tema, y preguntaban ahí a los ministros, ¿Dios perdona divorcios? ¿Por qué preguntaron eso? Que si Dios perdona divorcios. ¿Es correcto el divorcio o es incorrecto? Si se hizo esa pregunta a todos los ministros, si el divorcio es perdonado por Dios, porque no es bueno, no es correcto ni tampoco está autorizado divorciarse, pero existe. Hay gente que se separa. Mi papá, un ejemplo de mi papá, cuando él no conocía la iglesia, él se casó por primera vez cuando era joven. Se divorció de su primer matrimonio y pasaron muchos años y bueno, él hizo esa pregunta, si se podía volver a casar. Yo recuerdo que los ministros le dijeron que ya no hay segundas nupcias hasta que hay muerte, hasta que muere la primera esposa, como lo hemos leído en muchos ejemplos. Perdón, me llegó un mensaje del señor Venegas. Ok. No hay estudio, señora, pero seguimos en vivo. Les decía yo que del matrimonio, preguntaba en esa conferencia ministerial si Dios perdona divorcios. Y a todos nos preguntaron, yo también a mí me hicieron la pregunta, y yo dije que sí, pues Dios perdona todo. Solamente hay un pecado que no perdona, el pecado imperdonable. Perdona que quebrantamos el sábado, sí, no lo debemos de hacer, pero lo que a veces quebrantamos el sábado. Entonces es un tema muy interesante porque hoy en día algunos grupos de iglesia aceptan que haya divorcios como que es algo autorizado por Dios, pero no es así. Es Dios, como leímos ahorita en Marcos, él dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Son cosas muy fundamentales. Esto está en una página, lo encontré en una página que me compartió el señor Venegas, donde están las bases doctrinales de la iglesia. Y todo esto es lo que el señor Armstrong enseñó. Otra de las citas que el señor Armstrong se refería en este estudio es en Hebreos 13, versículo 4. Hablando Pablo a los hebreos, dice, honroso es para todos el matrimonio y pura la relación conyugal, porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Muy, muy importante. ¿Por qué dice fornicarios? ¿Y por qué dice adúlteros? Aquí la traducción es en inmoralidad sexual, cualquier inmoralidad sexual. No tiene que ver nada más dentro del matrimonio. También los jóvenes pueden caer en esta condenación de la inmoralidad sexual. Y para lo que explica aquí Pablo, aunque él no fue casado, como ustedes saben, Pablo no se casó, pero habló mucho sobre ese tema, sobre los deberes del esposo y los deberes de la esposa, y lo importante del matrimonio. Honroso es para todos el matrimonio, y es pura la relación conyugal para Dios, exactamente, porque Dios lo instituyó desde que creó al ser humano, desde que hizo hombre y mujer, pero hoy, en este mundo pervertido, en este mundo confundido, quieren desvirtuar la verdad y quieren ver que un hombre con hombre está bien que se casen, o mujer con mujer, o no sé qué otras cosas hay que ya las siglas que tienen
LGTB ya son muchas letras para confundir y para desvirtuar toda la verdad de Dios. Y hoy tenemos que aferrarnos a la verdad, a los principios básicos que tenemos que tener en mente. No puede pasar por nuestra mente, no, sí, a lo mejor sí está válido esto o no está válido. Debemos saber si es verdad o es mentira. Son cosas muy fundamentales. ¿Por qué? Porque los jóvenes que están iniciando, que es la última generación, es la generación en la cual van a enfrentar todo lo que viene, van a estar confundidos si no les enseñamos la verdad. Hay una cita en Proverbios, me parece, donde dice que instruyes al hijo y cuando sea grande no se desviará. Entonces, es muy importante estos temas que son básicos y hay muchos. Había otro tema que también quería yo agregar aquí, que no, como les digo, no terminé el sermoncillo, pero habla de la responsabilidad del esposo y de la esposa. Esto lo podemos ver en Colosenses 3:16. Sí, el libro de Colosenses capítulo 3, del versículo 18 en adelante. Colosenses 3, del 18 en adelante, dice: Esposas, estén sujetas a sus esposos, como es conveniente en el Señor. Y dice el versículo 19: Esposos, amen a sus esposas y no se enojen contra ella. Otra traducción dice: no se amarguen contra ella. Otra cita que habla sobre el matrimonio lo podemos ver en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 4 y 5. Vayamos a Primera de Timoteo. Dijimos Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 4 y 5. Dice, bueno, vamos a ver si aquí dice mi título del párrafo, dice requisitos para un obispo, pero en el versículo 4 dice sobre lo que quieren ser, lo que quieren enseñar, que gobierne bien a su casa y tenga a sus hijos en sujeción como con toda dignidad, porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo 5, un que no sea un recién convertido para que no se llene de orgullo y caiga en condenación del diablo. También debe tener buen testimonio de los que, bueno, habla de los deberes, pero habla del matrimonio, cómo debe ser un matrimonio, cómo se debe llevar el esposo o el hombre, tiene que llevar la cabeza en el matrimonio. Son muchas citas acerca de los deberes de los dos, porque los dos tenemos deberes como esposo, como esposa, acerca de este tema del matrimonio. Hay una cita que leí en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 9, dice, hablando del matrimonio: vive gozoso con la esposa a quien amas todos los días de la vida que Él te ha dado debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esa es tu parte en la vida y el trabajo que haces debajo del sol. Hablando de lo que tenemos que hacer en la familia, hay muchos consejos acerca del matrimonio. Si quieren anotarlos, nomás les voy a dar las citas, porque no lo preparé como les decía yo. Eh, Primera de Corintios 11, Primera de Corintios capítulo 11, versículos del 3 al 9, Eclesiastés 9:9, que fue el que leímos, Génesis 3:16, Proverbios 18:13, Proverbios 25:24, Primera de Pedro 3:1-6. Vamos a leer esa de Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 y 6. Capítulo 3, del versículo 1 al 6.
Dice aquí, responsabilidades en el matrimonio. Versículo 1 dice, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, como lo leímos en la otra cita, para que si algunos no obedecen la palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres. Versículo 2, al observar su manera de vivir reverente y casta, su adorno no sea, dice, su adorno no sea el exterior, los, con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro, ni de vestir ropa lujosa, hablando de cómo es la moda, sino que sea la persona interior del corazón en lo incorruptible de su espíritu, tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios. Versículo 5, porque así también se adornaban en tiempos antiguos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios y estaban sujetas a su propio marido. Así Sara obedeció a Abraham llamándolo Señor, y ustedes han venido a ser hijas de ellas y hacen el bien y no tienen miedo de ninguna amenaza. Ustedes, maridos, versículo 7, de la misma manera vivan con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas de la gracia de vida, para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Así que es un tema muy importante del matrimonio y cómo llevar un matrimonio, cómo llevar un matrimonio feliz para no caer en este tema del divorcio. Luego les paso el link de este folleto acerca de lo que escribió el señor Armstrong del matrimonio, todas las recomendaciones que él da y lo importante que hoy tenemos que tener presente para no caer en la mentira de vivir en mucho. Bueno, otro tema sería el de vivir en unión libre o vivir en adulterio. No le llaman adulterio, pero le llaman vivir en unión libre. Primero vamos a estar juntos un tiempo y si nos va bien nos podemos casar más adelante. Son ideas y son muchas ideas que van desvirtuando el tema del matrimonio. Me pareció interesante, bueno, estudiar este tema por lo que vemos, por lo que ven nuestros niños, lo que ven en los videos, lo que ven en las redes sociales. Hoy hay tantas cosas que ya no hay límites, ya no tienen ellos un límite para ver cosas que son buenas, al contrario, todo lo que hoy vemos desvirtúa la mente de los niños. Y hablando de otras cosas, hay cosas peores, pero en este tema del matrimonio es muy importante para nosotros no desviarnos de la atención. Bueno,